libro es un libro maravilloso, es un libro tan profundo que solamente lo podemos ir entendiendo en la medida en que va pasando el tiempo. Esa es la parte más difícil del libro, pero espero haber podido dejar algunas bases muy importantes sobre todo establecidas en el Tanakh. Quedamos en el capítulo 19 la semana anterior con el regreso de Yeshua, con ese regreso triunfante, con los cielos abriéndose y Yeshua viniendo en un caballo blanco a hacer juicio a la tierra. Así que hoy vamos a entrar en el capítulo 20, donde vamos a empezar a hablar ya de eventos futuros, ya de todo lo que va a suceder después del regreso de Yeshua. Vamos entonces a empezar para que nos vamos tomando, porque va a haber mucha información. Dice Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Voy a devolver un poco, yo quisiera que ustedes miren esa imagen. Es como la representación de lo que va a marcar el principio del milenio de paz. ¿Por qué vamos a tener un milenio de paz? Una de las razones, pues la más importante, es porque Yeshua viene a reinar sobre el mundo, pero una muy importante es que durante esos 1000 años, el Hasatán, el adversario, va a estar atado y no va a engañar más a las naciones. Si ustedes recuerdan, cuando vimos todo lo que significaba Babilonia, nosotros podemos entender en ese capítulo, ya empezamos a entender cómo desde antes de la creación vino la rebelión de Hasatán. Había una primera creación entre Génesis 1:1 y 1:2. Hay una creación anterior donde se le entregó la autoridad en la tierra a Hasatán. ¿Qué es lo que ha hecho él todo el tiempo? Lo que ha hecho es engañar a las naciones, engañarlo con un falso mensaje, con un mensaje paralelo, muchas veces el mismo mensaje, pero dirigido hacia él. O sea, nosotros, eso es todo lo que encontramos en Babilonia, que ya lo analizamos. Pero hoy vamos a entender, así como vamos a entender el tiempo futuro, vamos a entender también el principio, el primer capítulo de Génesis también lo vamos a entender con estos capítulos finales de Apocalipsis. Entonces ya vimos desde dónde se anuncia ese enfrentamiento entre la simiente de la mujer y la simiente de Hasatán, pues en el mismo Génesis, en el mismo Berechit. Y nosotros hemos visto desde Babel a todo ese engaño que ha habido hasta hoy. Cuando ya Yeshua venga a reinar, empieza entonces ese periodo de 1000 años donde él va a estar atado. Pero dice que después de que se cumplan los 1000 años, él va a ser desatado por un poco de tiempo. Este punto es muy interesante para uno conocer lo que es la esencia del ser humano. Fíjense, ya vamos a entrar a mirar cómo va a ser ese milenio, qué es lo que va a pasar en el milenio. Y parece increíble, pero al final el Eterno vuelve a soltar a Hasatán, y los invito a que vean lo que va a suceder con una gran cantidad de personas de la tierra. Esto de verdad le muestra a uno lo que es el ser humano, pero le muestra a uno también el propósito de toda esta creación del Eterno, y de todo lo vamos a ir viendo en la medida en que avancemos. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Recuerden que esto lo vimos en el capítulo 6, cuando los que se quedan enfrentando a la bestia,
que tienen que escoger o ser decapitados o rendirse ante el sello de la bestia. Entonces dice que ahora esto está pasando en la tierra. Recuerden, Yeshua ya vino. Los tronos, ¿dónde están? En Jerusalén, nos dice la palabra. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya vamos a ver quiénes son. Y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué vivió las almas de los decapitados? Porque es la primera resurrección. Vamos a ir entendiendo todas esas palabras. Yo quiero que las unamos de una manera. Entonces, por eso les recuerdo, esos decapitados fueron en Apocalipsis 6. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Fíjense aquí la importancia de resistir en este tiempo final. Nosotros que ya estamos viendo en el horizonte la presencia de esa marca, ya estamos viendo, ya estamos escuchando todos esos rumores que nos hablan de una vacuna sin la cual no podemos ni entrar, ni salir, ni comprar, ni vender. Esto ya se está como, digamos, como cocinando en el ambiente. Así que vámonos, nos tenemos que ir preparando para ver que no podemos, suceda lo que suceda, no podemos recibir la marca de la bestia. Esto no es un juego, esto va a determinar muchas cosas en el tiempo futuro. Y dice que vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con Yeshua? Aquí va a ser muy importante entender que en el mundo vamos a tener naciones. Recordemos que el mundo no se acaba. Eso del final del mundo, no, el mundo no se va a acabar. Se va a acabar este tiempo de tanta maldad y después viene el reinado milenial de Yeshua, en el que van a haber dos clases de personas. Uno van a ser las naciones, otros el remanente que va a reinar con Yeshua. ¿Quién es ese remanente? Vamos a ir viendo. Aquí ya nos dice por lo menos dos características: que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca de la bestia en la frente ni en la mano. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él por 1000 años. Entonces, vamos a mirar acá estos tres temas fundamentales que encontramos en estos tres primeros versículos. Primero, Hasatán va a estar atado 1000 años. Ya vamos a ver. Segundo, se establece el milenio de paz con el reinado de Yeshua sobre toda la tierra. Y lo tercero, que nos habla de lo que es la primera y la segunda resurrección. Vamos a aclararla. La voy a aclarar en términos muy sencillos. Los que mueren, los que han muerto hasta hoy, los que han muerto en Yeshua, y los que de aquí hasta el final mueran o muramos, no sabemos si vamos a estar aquí cuando él regrese o no, pero todo aquel que muere en Yeshua resucita con él en la primera resurrección el día que Yeshua regrese. Cuando Yeshua regresa, se abren los cielos, vienen los ejércitos celestiales detrás de él y los resucitados, todos los que vivieron y murieron con Yeshua vendrán en esa primera resurrección. Los demás, los que duermen en el Seol, permanecerán durmiendo durante todo el milenio. Solamente al final del milenio van a resucitar. Ellos fueron todos los que no creyeron, los que dejaron atrás a Yeshua, los que vivieron la vida siguiendo al Hasatán, digamos, a Babilonia, en cualquier aspecto. Ellos van a levantarse de nuevo al final del milenio para presentarse en el juicio ante el trono blanco. Entonces, es muy importante reconocer esas dos resurrecciones. El que resucite en la primera resurrección ya no se tiene que presentar en el juicio ante el trono blanco. Yo veo personas que aún buscando obediencia y buscando acercarse al Eterno,
siempre hablan del día que estemos frente al trono blanco. No, el de la primera resurrección ya no va al trono blanco, allí solamente van las personas y vamos a entenderlo hoy también. Ahora, volvamos al Hasatán atado. ¿Qué fue lo que se le dio al ángel? La llave del abismo y una gran cadena para atarlo por 1000 años. ¿Dónde encontramos ese pozo del abismo? Recuerden en Apocalipsis 9.1. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis 9.1 ese pozo del abismo es abierto y allí salen esas langostas sobre la tierra que salen de ese mismo abismo que tienen la misión o tienen el mandato, más bien la obligación de no dañar ni a la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Recordemos que hay el sello del Eterno y hay el sello de la bestia. El sello del Eterno porque viene por obediencia a sus mandamientos, por eso nos está trayendo de regreso a la Torá. Ahora, ¿quién es el ángel del abismo? Ahí en Apocalipsis 9 lo vimos, en el verso 11. Dice que el rey del abismo, del ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Vimos que el abismo, esto ya lo estudiamos, lo recuerdo así muy rápido, el Abadón es la misma palabra para infierno que se usa en Job. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir destrucción o perdición. ¿Qué quiere decir? Que Hasatán va a ser atado, digamos, en lo que nosotros hemos conocido como el infierno, que es el abismo. Él va a estar atado por 1000 años primero. Ahora, dice entonces que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que ya no engañase más las naciones. Ya vimos que el engaño de él es todo lo que tiene que ver con Babilonia. Por eso el Eterno nos dice que salgamos de Babilonia. Entonces, ¿qué viene? El milenio de paz, ya aquí en la tierra. Ya vimos que los tronos son varios tronos. ¿Quiénes son los que están en el trono? Miremos Mateo 19:28. Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, ya en el tiempo del milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar con las 12 tribus de Israel. Ellos van a ver una cantidad de tronos y allí vamos a ver a los apóstoles y vamos a ver para juzgar con las 12 tribus. Fíjense, ¿por qué van a estar ellos allí? ¿Por qué, por ejemplo, la palabra nos habla en Ezequiel o nos habla en Zacarías de que David regresa? Porque hemos dicho que el día que venga Yeshua, los que murieron en Yeshua, los que creyeron en él, van a resucitar, van a venir. Por eso es que estamos hablando de todos estos personajes nuevamente. ¿Qué va a pasar en el milenio? Miremos por lo menos algo de lo que nos dice la palabra, porque es de la única manera que podemos entender. Yeshua viene y él va a reinar desde el templo en Jerusalén y él va a reinar después de hacer juicio a la tierra. ¿Dónde lo encontramos? En Isaías 11. Dice que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya lo vimos en el juicio la semana pasada. Pero ¿qué nos dice entonces del milenio? Primero, que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cuáles son los dos peores problemas que nosotros tenemos hoy en día? La falta de justicia y la falta de verdad. Ustedes recuerden siempre que Hasatán es el padre de mentira. Dice que cuando habla mentira, de suyo habla. Eso es lo que lo caracteriza a él. ¿Por qué todo en este tiempo estamos viendo todo ese movimiento de la bestia, del nuevo orden mundial, de toda esa izquierda atea, contraria al Eterno? ¿Qué es lo que la caracteriza? Primero, una justicia absolutamente corrupta, una justicia que persigue al inocente y al culpable lo exalta y que se burla del mundo. Recuerden que sin justicia no hay paz.
Y otra de las cosas que es muy típica de todos estos líderes y de todas estas personas es la capacidad que tienen de mentir. Igual salen a mentir, pero ni colorados se ponen. Eso es de suyo hablan cuando hablan mentira. Sí, ¿cuál es la razón por la que no hay paz en el mundo? Porque no hay justicia. La misma palabra nos dice, sin justicia no hay paz. ¿Qué es lo que va a caracterizar el milenio? Un reinado de perfecta justicia. Recuerden que el que va a reinar sobre la tierra es el Eterno mismo. Dice Zacarías 14, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿A quién es el que vamos a ver? A la imagen visible que es Yeshua, pero son el mismo. Entonces, la justicia va a ser perfecta y la verdad va a ser perfecta. Dice entonces que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿A qué se les parece eso? Aquí es donde les digo que vamos a entender Génesis 1, los primeros capítulos de Génesis. ¿Por qué? Porque así era el Edén, así era el paraíso. Es volver otra vez al tiempo antes del pecado, porque durante el milenio, Yeshua va a estar rigiendo con vara de hierro, dice el mundo, es decir, el mandamiento del Eterno. Le crean o no, el mundo entero lo tiene que obedecer. Por eso va a haber perfecta paz. Por eso vuelve otra vez a desaparecer todo lo que vino como maldición por el pecado. Los animales vuelven a ser todos dóciles. Por eso dice que hasta un niño podrá pastorear un león, por ejemplo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. Este es el futuro que nos espera dentro de poco. Por eso tenemos que tener esperanza y por eso tenemos que situarnos bajo las alas del Eterno. Porque esto lo vamos a ver muy pronto. Estamos en el puro final. Y ahora que estamos viendo tanta maldad, siempre recordemos lo que el Eterno nos ha prometido. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá la mano sobre la caverna de la víbora. Nada dañará, no habrá ese peligro que hay hoy. No harán mal y no dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué va a haber esa perfecta paz? Porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. O sea, toda la humanidad va a creer en el Eterno, va a creer y va a conocer la palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que trae conocer la palabra del Eterno y regresar a la obediencia? Trae paz, trae armonía, trae bendición. Por eso la tierra va a estar en perfecta armonía. Entonces, cuando nosotros vemos todo, por ejemplo, seguimos y siguiéramos, que los invito a que ustedes sigan estudiando este capítulo 11, ustedes van a ver todas las facetas, como la raíz de Isaí será puesta, ya sabemos, el pendón a las naciones, va a recobrar el remanente, se van a unir los esparcidos de Judá con los desterrados de Israel, y al final viene esa perfecta paz del milenio. Ya les decía, habrá dos clases de personas en el milenio, los redimidos de Israel y las naciones. El mundo sigue, la vida sigue, pero de una manera ya absolutamente diferente y perfecta. Aún el cielo y la tierra, o sea, el cielo hablando como del firmamento y la tierra misma serán renovadas, ya lo vamos a ver. Aún habrá oportunidad para todas las naciones y al final del milenio, cuando Hasatán sea soltado, el Eterno le da a la humanidad completa la última posibilidad de decidir. Recuerden que el Eterno no es un dictador. Él siempre ha dicho, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes escogen. El Eterno no le cae con rayos al que lo deja. Simplemente no lo vuelve a bendecir, ya lo saca de su presencia.
El Eterno no es el que vive persiguiendo a todo el que está haciendo mal. Nosotros mismos muchas veces ay, pero ¿por qué a esta persona tan mala no le pasa nada? No, porque ese es el Eterno. El Eterno nos da a nosotros la libertad de elegir, que es lo que se ha conocido con el nombre que no aparece en la escritura, pero el concepto sí aparece, que es el libre albedrío. Yo puedo decidir si yo obedezco al Eterno o si me voy en contra del Eterno. Al final, como ya el mundo ha conocido lo que es vivir bajo la cobertura del Eterno, el Eterno le dice a las naciones, muy bien, voy a volver a soltar a Hasatán por un tiempo y ustedes van a decidir a quién siguen. O siguen conmigo viviendo en perfecta paz o quieren volver al desorden y a la guerra. ¿Qué creen ustedes que va a ser que van a ser la mayoría de las naciones? Por lo menos una inmensa parte de las naciones. Entonces miremos acá, Apocalipsis 25. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La segunda resurrección, ya les digo. La resurrección está anunciada en muchas partes. Está anunciada en Isaías 26, 19, cuando se habla del fin. Está anunciada en Primera de Tesalonicenses 4, 16, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo cuando venga Yeshua, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Cómo vienen esas personas? ¿Cómo vienen esos muertos? ¿Ellos qué cuerpo van a tener? ¿Ellos cómo es que ellos van a saber que son ellos, por ejemplo? O sea, ¿son conscientes de quién fueron, de quién son? Sí. Les digo que la palabra es absolutamente clara. Por ejemplo, la palabra nos anuncia 4 veces que David va a ser rey en Jerusalén. No rey en Israel ni en la tierra, sino el rey de reyes va a ser Yeshua. Pero ya entendemos que si va a gobernar el mundo entero, van a ver, digamos, como hoy, digamos, existieran los gobernadores en los diferentes estados o los presidentes en los diferentes países. David va a ser uno de ellos. Y él va a saber lógicamente que era David, porque eso es lo que nos dice la palabra. Recuerden que nosotros tenemos prometido por Yeshua pasar de muerte a vida, pero no es que perdamos nosotros la conciencia de quiénes somos. En Primera de Corintios nos dice que si se predica que Yeshua resucitó de los muertos, dice, ¿cómo es que hay unos que niegan la resurrección? Porque si no hay resurrección, pues Yeshua no resucitó. Y si Yeshua no resucitó, pues van a nuestra fe. O sea, nosotros sabemos que esa resurrección es verdadera porque Yeshua es la primicia del resucitado. Él fue el primero que resucitó y está vivo. Muchos dicen, pero antes de resucitaron otros, cuando Eliseo, cuando la viuda, el hijo de la viuda, y sabemos de muchos resucitados, sí, pero ellos volvieron a morir. Yeshua resucitó y Yeshua es el que regresa. Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Dice el verso 35. Dice, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo y la siega de trigo, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, nos sigue diciendo que si Yeshua va a resucitar con un cuerpo glorioso como resucitó él, porque recuerden que los apóstoles lo vieron con un cuerpo glorioso, también esos resucitados con Yeshua vendrán con un cuerpo glorioso que ya no va a morir, ya es un cuerpo eterno que no se enferma, que no pasa absolutamente nada. Es un cuerpo ya glorioso y eterno. Ahora, fíjense esto tan interesante. Uno diría, bueno, pero un momentico, pero es que dice que Yeshua y los que vienen son los que resucitaron en Yeshua. ¿Y qué pasa con todos los que vivieron antes? Fíjense cómo es el Eterno y cómo el Eterno le dio la oportunidad a toda la creación. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:20. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales desobedecieron cuando se esperaba la paciencia del Eterno en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, por no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia el Eterno, por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra del Eterno, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo es de la justicia del Padre. Digamos, cuando nosotros estamos leyendo el Tanakh, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta hoy, eso no lo veíamos antes, pero nos damos cuenta hoy, que esa imagen visible de Elohim se presentó en muchas ocasiones. Se presentó como el ángel de Yahweh, se presentó como la palabra de Yahweh que caminaba, por ejemplo, en el Edén con Adán y Eva. Pero todos los que vieron al ángel de Yahweh y creyeron en él, ya tuvieron ese encuentro con Yeshua. La misma palabra nos dice que Abraham creyó en la palabra del Eterno, pero en la membra nos dice a nosotros, nos dice a nosotros el Targum, que es la membra es la palabra en una forma física. Es decir, Abraham vio a Yeshua, Yeshua mismo lo dijo, es que Abraham lo vio mi día y se gozó. Y es que yo soy mayor que Abraham, es que yo estuve con Abraham, le dijo él a los fariseos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a todos nosotros vemos que a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, todos, uno por uno, tuvieron ese encuentro con esa imagen visible de Elohim, con Yeshua. Por eso sabemos dónde están ellos ahora y por eso sabemos que ellos regresan otra vez, porque creyeron en Yeshua, creyeron en la palabra del Eterno. Ahora, a todo el resto de personas, desde Noé, desde el tiempo de Noé, dice, y aún antes de Noé, los que no le creyeron a Noé, ¿qué quiere decir eso? Que está hablando desde la misma creación, digamos, desde la misma descendencia de Adán y Eva, está hablando que Yeshua, durante los 3 días y las 3 noches que fue al Seol, cuando él, entre la muerte y la resurrección, él le predicó a esos espíritus encarcelados. Él fue al Seol y él se presentó allí. Todos los que creyeron en él, ¿qué pasó con ellos? Fueron salvos. Él les dio esa oportunidad. Por eso es que está anunciado aquí en Primera de Pedro. Está anunciado que Yeshua les dio esa oportunidad de creer en él. Ahora, ya él vino y ya todos los que estamos después del tiempo de Yeshua, todos los que hemos creído en él, los que lo hemos seguido, nosotros estamos llamados a ser parte de esa primera resurrección. Todos los que creemos en Yeshua, como dice la escritura, a Judá se le presentó y a Judá se le va a volver a presentar. Lo hemos hablado varias veces, está en Zacarías 12, cuando Judá levanta los ojos al cielo y ven al que traspasaron, se les va a volver a revelar antes del fin. A nosotros se nos reveló Yeshua, aún antes de que nosotros conocer la Torah. Entonces, Yeshua se le ha presentado desde la misma creación, porque él caminó con Adán y Eva en el Edén. Eso lo dice el mismo Berechido Génesis. Entonces, desde Adán hasta hoy, no hay ni una persona en el mundo que pueda decir que no tuvo la oportunidad de conocer a Yeshua. Y digamos, pensemos que es la pregunta que uno se hacía muchas veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas tribus o la gente que nació por allá en una religión rarísima o por allá que nunca escuchó, que vivieron en otro tiempo donde las comunicaciones no podían, o en una tribu indígena que no tenía la manera de tener ese mensaje? Ahora vamos a ver qué va a pasar con ellos para que veamos cómo es la misericordia y la justicia. Entonces, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis 27? Que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y engañará a las naciones y vuelve a reunir a todo un ejército para venir a batallar contra Jerusalén. Muchos dicen, no, pero eso no puede ser al final. Claro que es al final.
Claro que es al final, porque ¿cuál es el propósito de Hasatán de acuerdo a la escritura? Tomar el trono en Jerusalén, no es el trono del cielo, es el trono en Jerusalén. Por eso cuando lo vuelven a soltar, dice que engañará a las naciones y reunirá a los que están en los cuatro ángulos de la tierra, o sea, otra vez a todo el mundo, a fin de reunirlos para la batalla. Pero que va a haber batalla, no, esa batalla ya no la va a haber, porque caerá sobre todos esos que se reúnen para venir sobre Jerusalén, porque dice que rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, y ya no hay batalla, solo del cielo desciende fuego y los consume. Se acabaron. Esos ahí les llegó el final. Fueron consumidos. Aquí vamos aprendiendo una primera parte de un concepto que nosotros habíamos aprendido también mal, que es el concepto de si hay personas que van a sufrir eternamente en el lago de fuego. Lo adelanto para que nos podamos concentrar. No hay ningún ser humano que vaya a vivir eternamente en el lago de fuego, en el infierno. Estos, por ejemplo, estos que son los primeros, digamos, que mueren en este tiempo, simplemente son consumidos por fuego. Ahora dice entonces, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son los únicos que van a estar vivos en el lago de fuego? Hasatán, la bestia y el falso profeta, no más. El resto de los seres humanos, ya vamos a ver en el juicio ante el trono blanco, simplemente van a ser echados al lago, pero desaparecen. No es que van a sufrir eternamente. Los únicos que van a sufrir eternamente son Hasatán, la bestia y el falso profeta. Cuando ya esos son destruidos, el Hasatán es echado en el lago de fuego y azufre. Primero es atado en el abismo, ahora es echado al lago de fuego y azufre. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, viene el juicio ante el trono blanco. Hablamos de la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que van a ir al juicio ante el trono blanco? Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué dice a los muertos? Porque recuerde que Jesús mismo dijo que los que creíamos en él pasábamos de muerte a vida. O sea, nosotros no estamos considerados como muertos, sino que morimos acá, pero inmediatamente pasamos a vida. Ya vamos a ver cómo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, todo el resto de la humanidad por sus generaciones. ¿Nos parece imposible? Bueno, para el Eterno no es imposible. Y dice que estaban en pie delante del Eterno y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hemos hablado muchas veces del libro de la vida y del Cordero. Todo aquel que ha creído, todos los que hemos creído en el Eterno y los que creemos en Yeshua, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida y en el libro de la vida del Cordero. Este es el tiempo, inclusive en Yom Teruah es el tiempo en el que los libros son abiertos, en el que si usted hoy me está escuchando y nunca ha tomado esa decisión, usted puede presentarse delante del Eterno para ser anotado allí en el libro de la vida. El libro de la vida está abierto de acuerdo al libro de Daniel que nos dice que se abre en Yom Teruah. Entre Yom Teruah y Yom Kippur, son 10 días donde se está anotando a todo aquel que se está presentando delante del Eterno. Entonces dice que los muertos, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ahora sí, según que sus obras. Miren la diferencia y miren lo que significa creer en Yeshua. Cuando nosotros creemos en Yeshua, cuando nosotros de verdad lo creemos como dice la escritura,
Creemos que Él es la imagen visible del Eterno, que Él vino a buscarnos cuando nosotros creemos en Él, que Él murió por nuestro pecado, que Él murió para traernos de nuevo al pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que Él se presenta delante del Eterno por nosotros. Y estamos anotados en el libro de la vida. El Eterno ya sabe que el que responde por la vida nuestra es Yeshua. Como decir, esta persona confió en mí, creyó en mí, así que yo soy el que respondo por ella. Las otras personas que no creen en Yeshua, o todos los que le están dando hoy la espalda diciendo que él es un hombre cualquiera o que no existe o cualquiera de estas cosas de hoy, simplemente se van a dormir hasta que se presenten en el juicio ante el trono blanco en la segunda resurrección y van a ser juzgados según sus obras. Nosotros por la fe somos salvos. Ahora, aquí según sus obras. ¿Eso qué quiere decir? Dice, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ello. Y otra vez dice, fueron juzgados según sus obras. Volvamos a la historia, a la pregunta de pronto de esa tribu indígena que nunca escuchó, que vivió por allá en medio de la selva. Bueno, pues si fue un buen indígena y fue correcto, por sus obras va a ser juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay personas que van a ser salvadas, personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar, personas que por algún motivo, bueno, el Padre es el que juzga, no tuvieron participación en la primera resurrección, pero cada obra que nosotros hacemos, esto es algo que nos debiera nosotros mover el corazón a obediencia. Eso nos está diciendo que cada persona tiene un libro en el cual cada una de sus obras es escrita. Todo lo que hacemos en la vida. ¿Qué es lo que dice el Padre? Cuando nosotros pedimos perdón por un pecado que cometimos, Él no se vuelve a acordar. Es decir, es como si se borrara de ese libro ese pecado porque en el que nosotros pedimos perdón. Pero si una persona murió sin pedir perdón, va a ser juzgada según sus obras. Y pues ahí sí sería la cosa muy seria, porque las obras de nosotros como seres humanos realmente que difícil que es como ser humano sin la ayuda de Yeshua y la presencia del Rúa de vivir una vida correcta. Entonces dice, entonces fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, los sitios fueron lanzados al lago de fuego, desaparecen, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso les digo, es lanzado, pero desaparece. No es que se queda allí sufriendo, sino que es la muerte segunda. Es decir, vuelve a morir. Es hallado culpable, vuelve a morir y la muerte es la que es echada en el lago de fuego. Entonces, solo 3 viven en el lago de fuego. Hasatán, la bestia y el falso profeta. Pero todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, donde serán consumidos como fueron consumidos los de la última batalla. Esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 21, ¿qué nos dice de la muerte segunda? ¿Quiénes van a esa muerte segunda? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esa parte que es que será echado allí en el lago donde finalmente son consumidos. Viene entonces el capítulo 21. Ya viene, ya ese es el final del milenio. Recuerden, todo esto es al final del milenio. Traemos el milenio de paz, traemos el último, suelto Satanás, la batalla otra vez, consumidos y atados a Satán, la bestia y el falso profeta, y el juicio ante el trono blanco. Y en ese momento, entonces, aparece bajando del cielo a la tierra la nueva Jerusalén. Entonces nos dice el Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a ver aquí varias cosas. ¿Cuándo se renovaron el cielo y la tierra? Porque aquí ya estamos al final. Se renovaron durante el milenio. Volvamos a Génesis. Yo les dije que hoy vamos a entender mucho de Génesis. Volvamos a Génesis. El mundo fue creado perfecto. Las fuentes de agua absolutamente cristalinas, el aire completamente limpio, porque todo lo que hizo el Eterno es perfecto. ¿Por qué se empezó a dañar todo como consecuencia del pecado? Por ejemplo, miremos cuando aparecieron las espinas y los cardos, cuando el hombre pecó, el mundo había sido hecho sin espinas. Ahora cuando está Yeshua reinando sobre la tierra, otra vez hay perfecta paz, hay perfecta obediencia, entonces los cielos se renuevan, el cielo es nuevo, la tierra nueva, volveremos a ver todo absolutamente en orden. Esta tierra hermosa, esta creación hermosa, todavía más hermosa, en ese proceso de esos 1000 años, donde se va a establecer la sanidad del cielo y de la tierra. Entonces nos dice, por ejemplo, nos dice que no habrá más, el mar el mar ya no será más, el mar ya no existía más. ¿Cuál mar es el que no va a existir más? Aquí hay dos posibilidades. Puede ser que después del milenio ya no haya mar, el mar como lo conocemos. La Biblia nos habla de un mar de cristal. Pero digamos que no sabemos si son todos los mares, porque hay un detalle muy interesante que toca, que nosotros lo vemos sobre todo cuando venimos a la profecía del Tanakh y cuando entendemos la concordancia. En Zacarías 14:8 nos dice acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, las mitad de las cuales van hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Cuándo van a salir esas aguas vivas? Cuando Yeshua regrese, nos dice la palabra, que de Jerusalén van a salir aguas vivas, de donde está el trono, de donde tiene que estar el lugar santísimo. Van a empezar a salir aguas vivas que van a sanear, todas son las que van a sanear la tierra. Fíjense que la comparación que el Eterno hace. El Eterno nos dice que la Torá es una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a la obediencia a la Torá, toda la vida nuestra empieza a transformarse, empieza a mejorar, empieza a sanarse, empieza todo ese proceso de renovación. Lo mismo, esas aguas vivas van a salir de Jerusalén cuando venga Yeshua. Entonces, fíjense lo interesante que en la concordancia nos habla del mar, aquí en griego, porque estamos hablando de Apocalipsis 21, nos habla de la palabra talasá, pero nos habla que viene de la raíz del G251, donde se nos habla de un mar de sal. O sea que hay una posibilidad de que el mar que no exista más sea el mar muerto, el mar de sal. El mar dice, miren lo que dice Ezequiel 47. Ezequiel 47, ya hablando del tiempo en que está Yeshua, aquí dice, me hizo volver a la entrada de la casa y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Si ustedes se ubican en un mapa de Jerusalén, fácil van a entender esto. Las aguas empiezan a salir hacia el lado derecho y bajan hasta el mar muerto. Recuerda, el mar muerto es el punto más bajo de la tierra. Para ir a Jerusalén tenemos que subir. Así que las aguas van a bajar por el lado derecho y van a empezar a bajar de tal manera que dice
En la visión a Ezequiel dice que el varón primero le hizo que el agua pasara hasta los tobillos, o sea, como que empieza apenas a salir el agua, después hasta los lomos, después solamente se podía nadar, o sea, ya la cantidad de aguas. Esto es un estudio muy lindo, pero no puedo entrar aquí ahora, pero ustedes lo pueden ver en Ezequiel. Pero fíjese lo que dice. Estas aguas que salen a la región del oriente descenderán al Arabá, entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esas aguas llenas de sal, ya, ¿qué va a pasar con ellas? Dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Los que hemos tenido ese privilegio de conocer el Mar Muerto, nosotros sabemos que allí no, pues por eso se llama mar muerto, porque nada puede sobrevivir a la salinidad del mar. Eso tiene un sentido. Y el sentido es precisamente borrar el pecado. Recuerden que el Eterno dijo que él echaba el pecado en el mar y no se volvía a acordar de él. Bueno, les recomiendo, si ustedes no han visto El Misterio del Jordán, les recomiendo ese estudio para que ustedes vean cómo en la topografía de Israel el Eterno nos enseña. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que cuando Yeshua venga, esas aguas que van a salir de Jerusalén, van a sanear las aguas y va a haber muchísimos peces. Y dice, y estarán allí los pescadores desde Engadí hasta Eglem, será su tendedero de redes. Y por sus especies, los peces serán tan numerosos como los peces en el mar grande. Entonces, puede ser que el mar el mar muerto se va a sanar. Ese mar ya no va a existir más como un mar muerto, ¿vale? Dice que los pescadores serán innumerables por la cantidad de peces que habrá. Entonces va a ser un mundo diferente, un mundo hermoso. Nos dice entonces el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del Eterno, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. O sea, viene la nueva Jerusalén. ¿Qué habíamos aprendido nosotros? Que nosotros nos moríamos y nos íbamos para el cielo. No, nosotros no nos vamos para el cielo. Nosotros no nos vamos para el cielo. El cielo viene aquí a la tierra. La nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Esto es una parte muy importante de entender, porque nosotros, ustedes recuerdan cuando Yeshua dijo que los mansos heredarán la tierra, es que la nueva Jerusalén viene a la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Elohim. Ahora, miremos estos tres puntos, y les voy a dejar un punto de reflexión. Yo sé que mucha gente va a saltar a decir, eso no puede ser. Bueno, yo lo dejo como una reflexión, porque este es un punto que definitivamente yo ha sido mucho el tiempo que le he dedicado, no solamente a estudiarlo en la palabra, sino a orar también para entenderlo. Fíjese, ahorita vimos la primera resurrección, la segunda resurrección, y ahora vemos cómo viene el tabernáculo, pero recuerden que todavía hay naciones acá. Ahora, entonces, fíjense en esto. ¿Quiénes van al Seol? Los que murieron, los muertos. Dice, porque nos dice que del Hades van a resucitar. ¿A dónde van los que hemos creído en Yeshua? Hoy, porque la enseñanza del judaísmo es que todos van al Seol y duermen. Yo no creo en eso, francamente no lo creo, por palabras mismas de Yeshua. Yeshua, al hombre que estaba muriendo al lado de él y se arrepintió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por allá hay un debate que si le ponen una coma, entonces dice algo distinto. Eso es mentira. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo, usted se va a ir para el Seol hoy y cuando yo vuelva, entonces usted va a resucitar. No, él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo los invito a que ustedes miren, en cada libro del Tanakh,
la muerte de los grandes, de todos los que tuvieron encuentro con Yeshua, cuando murió desde la muerte de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de todos. Y ustedes van a ver que ninguno dice, y murió Isaac y se fue al Seol. No, eso no lo dice. Dice, se murió Isaac o se murió Jacob y fue reunido con su pueblo. Fue reunido con su pueblo. No dice que se fue al Seol. O sea, es como si hubiera un sitio que no es el cielo. No, en el cielo no están sino los que vivos en el trono aquí en el estudio de Apocalipsis. El Eterno, está Yeshua, están los ángeles, están los 4 seres vivientes. Ellos no hay personas en el cielo. Ahora, pero sí tiene que haber un sitio donde dice siempre que fue reunido con sus padres. Cuando Yeshua habló de la parábola del rico y Lázaro, él habla de quién es el que está, digamos, como al mando de ese sitio que se llama el paraíso o que se llama el seno de Abraham. Pues Abraham, ¿qué quiere decir? Que ¿quién es Israel? La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob que ha creído en Yeshua está allá, porque eso es lo que dice Yeshua en medio de esa parábola. Nos está hablando. Ustedes recuerdan al rico que le dice, ¿yo cómo hago para que mis hermanos no vengan a este lugar? Y Yeshua le dice, pues que guarden la Torá de Moisés. Así que todo concuerda con esto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde? Bueno, hay un sitio. ¿Dónde queda? Yo no tengo ni idea. Porque el único que podía saber eso era Yeshua y él fue el que lo reveló. Ahora, entonces, como yo veo en las escrituras, los muertos que van para el trono blanco están en el Seol. Los que van a resucitar con Yeshua están en el paraíso. Y ahora viene la nueva Jerusalén. Ya esos resucitaron, están aquí y ahora viene la nueva Jerusalén. Aquí, ¿por qué volvemos otra vez al principio? Recuerden que el objetivo de la creación era que el Eterno quería morar con su creación en medio nuestro. Ese ha sido el anhelo desde el principio. Él cuando ordenó las tribus de Israel, cuando él separa a Israel como nación, ¿qué dijo? Que pusieran el tabernáculo, que era la réplica de su trono, lo pusieran en medio de los campamentos de Israel. Entonces, ahora, ¿qué es lo que Juan está viendo? Que viene la nueva Jerusalén, dice, viene el tabernáculo del Eterno, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y el Eterno mismo estará con ellos, con el pueblo, como su Elohim. Y dice entonces que él enjugará el Eterno toda lágrima de los ojos, no habrá más dolor allá. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, en el milenio va a haber perfecta paz y va a haber verdad, pero en la Nueva Jerusalén ya no hay más llanto, ya no hay más muerte, ya no hay más clamor, no hay más dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Recuerde, al Eterno lo caracteriza la verdad, a Hasatán lo caracteriza la mentira. Y dice, hecho está, yo soy el Aleph Tav. El alfa y la omega aparecen en las traducciones griegas. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí encontramos muchas cosas que son muy importantes. Primero que todo, hay uno que está sentado en el trono. Hay un solo trono aquí. ¿Por qué? Recuerden que cuando Yeshua ponga los pies en el monte del Olivo, vuelve al Padre y vuelven a ser los dos uno, así como fueron al principio antes de que Yeshua saliera del Padre para hacer la luz del primer día. Aquí volvieron, no hay un solo trono. Y dice, yo soy el Aleph Tav. No dice nosotros, Yeshua y el Padre, cuando dicen que son dos distintos. Bueno, entonces, ¿qué se hace Yeshua? Si son dos distintos, entonces, Yeshua, ¿qué pasó con él? Es tan imposible sostener esa tesis de que Yeshua es divino, pero es diferente del Padre, porque entonces, ¿qué se hace Yeshua? Miren aquí esto. ¿Quién está hablando? Que dice,
yo soy el Aleptab, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua. Estas palabras son de Yeshua, nosotros las conocemos, pero ¿qué pasa? Que está sentado en el trono y entonces ¿qué se hizo el Padre? Miremos esto. El Aleptab en Isaías 44:6 es el Eterno, pero en Apocalipsis 22:12 es Yeshua. Recuerden, es que son uno, es que no hay sino uno. En Juan 4:13 que dijo Yeshua, que él era la fuente de vida eterna. Pero aquí nos está diciendo la palabra que el Eterno es la fuente del agua de vida, porque son uno, es que no hay dos, es que es uno, y en este momento ya él volvió otra vez a ser el Ejad con el Padre. En Apocalipsis, en Isaías 44:6, el Eterno es Aleptab, pero Yeshua también es Aleptab. Dice, así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, es decir, el Alep y el Tab. Pero nos está hablando de Yahweh, Yahweh de los ejércitos. Que Yahweh de los ejércitos es Yeshua, pero Yahweh de los ejércitos es el Eterno. Por eso no dice nosotros somos el primero y el último, no, yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay Dios, es decir, no hay dos dioses. Por eso si se dice Yeshua es Dios, pero es distinto del Eterno, Yeshua es divino, pero distinto del Eterno, mentira, porque no hay dos dioses, eso lo dice muy claro la palabra. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo. Aquí ya está hablando Yeshua. ¿Quién es el que viene? Yeshua. Pero dice, yo soy el Aleptab, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Elohim y él será mi hijo. ¿Sí ven? Todo el que venciere. ¿Qué es vencer? Nosotros tenemos que librar una batalla diaria para poder permanecer en obediencia. Que si la familia, que si los amigos, que si del trabajo, que los que se oponen, que los que se burlan, que los que nos dicen, que el que nos echa de la congregación, eso no importa. Nosotros tenemos que tener la meta muy clara, porque dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aún los cobardes, ay no, porque es que me dicen, es porque se burlan de mí, pues que se burlen, eso no importa. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es la meta. Ahora, viene entonces la Nueva Jerusalén ya. ¿Cómo es la Nueva Jerusalén? Miren esto tan hermoso. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Por qué Jerusalén? Pues recuerden que en Jerusalén, aquí volvemos al principio, si ustedes ven el estudio que se llama la piedra del fundamento, ustedes van a ver cómo el mundo fue creado a partir de Jerusalén. Por eso Jerusalén está en el puro centro del mundo. Él fue creado a partir de Jerusalén. Jerusalén es la casa, es el trono del Eterno. Ahí todo el estudio que ustedes pueden ver en las porciones de la Torah, nos están hablando de lo que es Jerusalén. Y aquí la Nueva Jerusalén, la que viene a transformar, digamos, de manera definitiva la Jerusalén de hoy, desciende del cielo teniendo la gloria del Eterno. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí es donde viene una pregunta para ustedes, los pastores que aún no han regresado a la Torá, que no han entendido la identidad israelita que nos está mostrando el Eterno en este tiempo. Mi pregunta es, ¿por dónde va a entrar la iglesia gentil a la Nueva Jerusalén si no hay puerta para los gentiles? Y los gentiles van a estar afuera. Espérese y verá que ya lo vamos a leer. Las 12 puertas son las 12 tribus y allí hay ángeles mirando la entrada, así que nadie. Yeshua dijo, el que no entra por la puerta, sino que pretende saltar el muro, es un salteador y un mentiroso. Es un ladrón y un salteador.
Ahora, dice que hay 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. El muro de la ciudad tiene 12 cimientos y los cimientos son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué los cimientos son los nombres de los 12 apóstoles? Mucha gente dice, no, pues la iglesia gentil va a entrar porque mira que los cimientos son los... Pero es que uno no entra a la casa por los cimientos. Uno entra a la casa por la puerta. Pero ¿por qué el cimiento son los 12 apóstoles? Por una razón muy clara en la escritura. Porque los 12 apóstoles resumen la característica del remanente de Israel. Guardan la Torá y tienen la fe de Yeshua. Los apóstoles guardaron la Torá y tenían la fe de Yeshua. Por eso son el fundamento. Recuerden en Apocalipsis 14:12 y 12:17 lo vimos. El remanente que va a ser recogido, ese remanente de Israel que va a reinar con Yeshua, guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. El que guarda la Torá pero no tiene a Yeshua se queda para el tiempo final y puede vencer y va a ser decapitado, pero puede resistir y ser salvo. Pero le va a tocar todo esto. Al que tiene a Yeshua pero no tiene la Torá, igual le toca pasar todo el tiempo. El remanente guardado va a ser el que tiene la Torá y tiene la fe de Yeshua. Ahora dice, entonces, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y el muro. Y la ciudad se hallaba establecida en cuadro. Pongan atención lo que hay detrás de esto. Es en cuadro y la longitud es igual a la anchura. O sea, la forma de la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, un cubo perfecto. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro estaban adornados con toda piedra preciosa. Los cimientos tenían jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Todas las piedras preciosas. La ciudad es de oro puro, que es un símbolo de la divinidad. Las piedras que le fueron entregadas a Israel. Recuerden todo esto. Ahora, pero pensemos en esto, miren esto tan hermoso. ¿Por qué la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto? ¿Por qué no tiene otra forma? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la enseñanza que hay allí detrás? Yo les voy a contar a ustedes un testimonio y como ya vamos terminando para entender esto, quiero contarles este testimonio que para mí fue algo maravilloso. Yo iba a viajar a Puerto Rico y tenía una enseñanza donde iba a tocar el tema de la Nueva Jerusalén. Y yo pensaba, pero ¿por qué es un cubo perfecto? Yo no le podía encontrar la razón. Yo decía, alguna razón tienen que tener para hacer un cubo perfecto. Pero no podía como hallar ningún sentido. Me puse a orar. Estuve orando. Yo recuerdo toda una mañana, Padre, pero dime, pero ¿por qué es un cubo? Eso tiene que tener algo. De pronto pensé, bueno, voy a buscar qué propiedades geométricas tiene un cubo, pero yo pensaba en geometría. Yo dije, voy a buscar en internet si hay alguna propiedad muy especial que de la del cubo, como para que la Nueva Jerusalén sea un cubo perfecto. Y puse en Google, no fue sino así, puse cubo, buscándolo como figura geométrica y puse un cubo perfecto. Esto fue lo primero que me salió. ¿Qué fue lo que me salió a mí inmediatamente? El cubo abierto. ¿Ustedes qué ven en el cubo abierto? El cubo abierto es una cruz. Estamos hablando de Yeshua desde Génesis hasta aquí, hasta Apocalipsis, de principio a fin. Él diciendo, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Cuando el cubo se abre, es una cruz perfecta. ¿Qué sucede? Es como que cuando se cierra, es como si que todos los que creímos en esa cruz, en ese pacto del Eterno, entramos ahí en la Nueva Jerusalén.
Mire, les digo que ese día que yo entendí eso, porque esto fue la primera imagen que me salió ahí en el internet y estaba buscando la geometría. Pero cuando yo vi esto, entendí todo el panorama. Hoy ustedes se encuentran a mucha gente que no murió en una cruz, que murió en un madero y que el madero era vertical. Mentira. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque cuando el Eterno ordenó que las tribus se distribuyeran, él ordenó, la palabra nos dice, ustedes lo pueden encontrar, el número de personas que tenía cada una de las tribus en el desierto. Y él ordenó cómo se tenían que ubicar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Si ustedes ven en esa imagen a la mano izquierda, cuando Balaam quiere maldecir a Israel, que no lo puede lograr, el Eterno no se lo permite. Cuando él está viendo las tiendas, que dice qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, ¿qué era lo que él veía a la distancia? Lo que él estaba viendo a la distancia eran las tribus alrededor del tabernáculo en la forma de una cruz. De acuerdo al estudio, teniendo en cuenta la cantidad de personas de cada una de las tribus. Cuando ustedes ven a la mano derecha el Aleph Tab y cuando encuentran que la palabra, la letra Tab en paleo hebreo, que significa pacto, es una cruz, ya no hay ninguna duda. Ustedes recuerdan cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, él cruza las manos haciendo un pacto sobre ellos. ¿Qué hizo con las manos sobre las cabezas de ellos? La letra Tab. ¿En qué murió Yeshua? Murió en una letra Tab. Él no murió en una cruz romana, pues era cruz romana porque el Padre tenía que hacer que se cumpliera la palabra. Pero él murió sobre una letra Tab, haciendo un pacto con nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos que la cruz es un cubo perfecto, encontramos el sentido que al final esa cruz se cierra y esa es la ciudad hermosa, la novia. Todos los que vinimos a través de ese pacto de Yeshua somos los que vamos a vivir dentro de esa ciudad de oro. Por eso sigue diciendo allí, ustedes recuerdan, dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Eran 12 perlas. Ustedes recuerdan Mateo 13, cuando dice que el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, que cuando haya la perla preciosa vende todo y la compró. ¿Cuál es esa perla preciosa? Esa puerta por donde yo voy a entrar a morar para siempre en la presencia del Santo, sin dolor, sin angustia, en una felicidad absoluta, perfecta. Así que fíjese, dice, no viene ya templo. Ahora el Señor es el templo y el Cordero. Recuerden que ellos ya los dos son uno. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Eterno la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ellos los dos están unidos, ellos mismos son la luz. Recuerde que la palabra nos dice que Yahweh es luz y Yeshua la emanación de la luz del primer día. Aquí Yeshua volvió al Eterno y es esa luz la que nos va a alumbrar. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria. Recuerden que las naciones siguen, este mundo no se va a acabar. Todo el que durante el milenio ya creyó en el Eterno y todos ellos pueden entrar allí en la nueva Jerusalén. Las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero, oigan esto, no va a entrar ninguna cosa inmunda, ninguna abominación o mentira. Oiga, hoy que oímos mentira como si fuera, las mentiras corren como agua. No entrará ninguna cosa inmunda, ninguna abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y terminamos Apocalipsis con esta descripción tan hermosa. Después me mostró un río limpio. Aquí ya entramos dentro de la ciudad celestial.
la nueva Jerusalén que vino del cielo a la tierra. Y dice, me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero. Otra vez, mire, les vuelvo a probar que es tan fácil probar que el Eterno es un Ejad, que no hay sino uno, que salía del trono de Dios y del Cordero, del trono de Elohim y del Cordero, no de los tronos de Elohim y del Cordero. Y no vayan a creer que es que los dos están sentados en un asiento así todos incómodos, no, es que son uno. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Recuerden, hemos venido viendo cómo es que Apocalipsis termina como empezó Génesis. ¿Qué había en el Edén? El árbol de la vida, pero había un segundo árbol que aquí ya no lo hay. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era el plan del Eterno? Bueno, yo les doy esta creación tan hermosa, les pongo aquí el árbol de la vida y aquí les pongo el del conocimiento del mal. Y les advirtió, no pueden tocar ese árbol. Bueno, él iba a ver si hubiéramos sido obedientes a no tocar ese árbol, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos vivido una vida perfecta. Pero recuerden que el mismo Hasatán les dijo, no, es que van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Y tomaron del fruto. ¿Qué era lo que quería el Padre ver componer el fruto, el árbol allí? Porque muchos dicen, pero ¿para qué puso el árbol? Volvemos al mismo concepto, para que el hombre libremente decida si lo sigue a él y lo obedece o sigue la voz de Hasatán de, oigan, desobedézcale, eso no importa, eso es mentira. Es el mismo plan desde la creación. Nosotros somos los que tenemos que escoger, pero aquí ya al final solo está el árbol de la vida. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Hay completa sanidad porque las hojas son para sanidad de las naciones. Se dan cuenta, aquí ya vimos lo del árbol de la vida. Dice, no habrá en la Nueva Jerusalén más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. No los tronos, no hay dos, no hay tres, es un solo trono. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y los siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Recuerdan del sello del Eterno que le ha puesto desde este mismo tiempo? No, allí no habrá más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Eterno, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Elohim de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todo esto lo vamos a ver porque Él es fiel a su palabra. He aquí que vengo pronto. Bendecido el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, bendecido los que le creemos a su palabra. Y dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba. Pero ¿qué hizo el ángel? Le dijo, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras. Adora solo a Elohim, solo a Yahweh se adora. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, aquí recuerden que le está hablando a Juan en visión, le mostró todo esto, pero Juan está en el tiempo aún anterior a la destrucción del templo. Entonces le dice, todavía no sé, el tiempo está cerca, pero todavía no es. Ahora, el que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. Pero el que es justo, que practique la justicia. Y el que es santo, que se santifique todavía. Es decir, el proceso sigue de nosotros eligiendo entre bendición y maldición. Hoy los que decidimos regresar a la obediencia a la Torá, estamos escogiendo bendición, escogiendo obedecer, escogiendo sin importar lo que tengamos que dejar en el mundo. Entonces dice el verso 12,
yo he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aquí está hablando Yeshua, ya es el que le está mostrando a Juan. Recuerden que el Apocalipsis es la revelación de Yeshua para Juan. Y le dice, yo voy a venir y viene la recompensa, que es lo que se llama que el tribunal de Yeshua, donde se va a recompensar la obra de cada uno, lo que usted hizo por el reino. Miren, mucha gente no puede enseñar, no tiene la facilidad de hacerlo, no tiene el llamado, pero de alguna manera nosotros podemos colaborar en el reino. Usted puede, aunque sea organizar los asientos de la congregación donde va, usted puede ayudar con algo. Participen. No se pongan, no, yo qué puedo hacer, yo no puedo hacer nada. Todos podemos hacer algo. Padre, aquí estoy. ¿Y cuál va a ser que cuando venga Yeshua, ese galardón va a recompensar según la obra? Dice, yo soy el Aleph Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Miren este versículo 14. Bendecidos en las versiones antiguas, las normales que nosotros tenemos, dice, bendecidos los que lavan las ropas, los que lavan sus ropas. Pero si ustedes buscan en las Biblias de estudio, van a encontrar un asterisco y al pie de página que dice, que lo que dice realmente en griego es, bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Recuerden, por las puertas se entra guardando la Torah y teniendo la fe de Yeshua. Más dice, los perros estarán afuera. ¿Quiénes son los perros? Los perros no son los guaguaus, no son aquí las mascotas. Los perros son los gentiles. Recuerden que es la palabra utilizada en aquel tiempo para las naciones gentiles. Los gentiles estarán afuera. Por favor, a todos los hermanos cristianos, abran los ojos que el Padre nos está revelando, que nosotros somos esa casa de Israel que Él vino a buscar. Nosotros no somos gentiles, los gentiles no tienen ni Dios en el mundo, ni esperanza, ni tienen a Yeshua, ni tienen pacto, ni tienen promesas, según Efesios 2, 11 al 20. Aquí dice que los gentiles estarán afuera. También se quedarán por fuera del plan los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo el que miente está del lado opuesto del Eterno. Dice, yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, dice Yeshua. Recuerden que él es la raíz de Isaí, la estrella resplandeciente de la mañana. Y termina todo el libro con una advertencia muy clara que muy poco se está atendiendo en este tiempo. Dice el verso 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quiénes queremos que venga Yeshua ya? Todos nosotros los que lo esperamos con ansia. Pero ustedes se imaginan los que están contra él, los que están del lado del sistema de la bestia, del nuevo orden mundial, antimesías, todos estos socialistas y todo esto. ¿Van a querer que venga Yeshua a hacer juicio? Claro que no. Él dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Todo el que quiera venir, este es el tiempo. El que quiera que tome del agua de la vida gratuitamente. Esto no cuesta. Esto es solamente su decisión. Esto es solamente decirle hoy, Padre, ya no más dejo atrás toda esa vida y hoy vengo aquí a comprometerme, a entrar en ese pacto contigo, en esa letra Taf en la que murió Yeshua. Aquí vengo yo a hacer ese pacto contigo y vengo a guardar tu Torah y vengo a seguir los pasos de Yeshua. Eso es gratis. El Eterno nos está llamando a salir de Babilonia y a venir a buscarlo. Dice, miren el verso 18, que es la advertencia que yo le digo que hoy se la pasa por la faja a todo el mundo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade cosas, el Eterno traerá sobre él las plagas del libro. Y si alguno le quita palabras del libro de esta profecía,
El Eterno quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Fíjense la gravedad. Ustedes recuerdan el mandamiento en Deuteronomio 4:2. Nadie puede añadir al ordenado por el Eterno. Nadie puede quitar. Léanlo, Deuteronomio 4:2. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. Aquí también está diciendo lo mismo. Nadie puede añadir a lo que el Eterno ha revelado, ni nadie puede quitar, porque Él le quitará del libro de la vida. Hoy todo el mundo se inventa, dice lo que quiere, sigue mandamientos de hombres. Mire, yo les hago un llamado. Volvamos a la palabra como está escrita, que todo tiene sentido, todo es perfecto. Ustedes lo han visto a través de todo este estudio. La palabra es perfecta de Génesis, Apocalipsis. Es que nosotros tenemos un Elohim poderoso. Que si fueron no sé quién que la aprobaron, que si aquí, que si los católicos, que si los judíos, no importa. El Eterno usó una vez hasta un burro para hablar. El Eterno hace las cosas como Él quiere, con quien quiere, usa a quien quiere, pero Él es el que pone su palabra fiel y verdadera, porque lo que está de por medio es la veracidad y la santidad del nombre de nuestro Elohim. Esto no es un juego. Nadie puede añadir, nadie puede quitar. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio, ¿quién es? Yeshua. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. Y que la gracia de nuestro Adón Yeshua sea con todos vosotros. Amén. Así termina este libro de revelación, de Apocalipsis, de Gilgalut, como lo quieran llamar. Así terminamos con este libro. Y yo les sugiero a ustedes algo. En todo este libro, en todas estas semanas, estos meses que hemos estado estudiando este texto, hemos pasado por cantidad de información. Mire, yo les sugiero a ustedes, vuélvanlo a ver despacio, otra vez de principio a fin. Saber esto es encontrar una guianza para este tiempo final. Entender este libro es absolutamente indispensable para saber qué hacer en este tiempo final. Estamos en un tiempo de verdad con alarma ya, con sonido de alarma. Nosotros estamos viendo ya el final, pero en el horizonte, sin ningún problema. Estamos viendo todo ponerse en orden para la venida de Yeshua. Así que termino con esta invitación. Regresen. Entiendan la verdadera identidad nuestra. A todos los hermanos cristianos que pueden escuchar, a ustedes, pasen estos videos a la gente cristiana, denles esa oportunidad de escuchar y mi llamado es: regresen en arrepentimiento al Eterno. Entendamos este tiempo que ya sin velo nosotros podemos entender que somos Israel y que como Israel debemos guardar la Torá, y que el remanente final guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. No se dejen quitar a Yeshua. Salgan de todas partes donde les estén diciendo que Yeshua es un hombre cualquiera. Salgan de allí. ¿Cómo van a perder su salvación? ¿Cómo van a perder todo esto simplemente por seguir un hombre que le dio por inventar, cuando acabamos de ver que el que le añade o le quite será quitado del libro de la vida? Esto es serio. Lo que nosotros tenemos aquí en la mano, es la palabra revelada. No, a nosotros eso se nos ha olvidado, que este libro es santo, es la palabra revelada de Elohim a través de su Espíritu Santo, del Ruach de santidad. Así que nosotros los invito a que volvamos a ese Elohim poderoso, a que veamos todos estos conceptos de nuevo, despacio, pensando, entendiendo, para que nosotros tengamos una dirección en estos tiempos difíciles que se avecinan. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde. Espero haber dejado por lo menos un poco de claridad en sus vidas acerca de todo este plan del Eterno en este libro de Apocalipsis. Les agradezco su presencia, su compañía cada semana,
y de verdad que recibamos del Eterno cada día más revelación, sabiduría a través del Rúa de santidad, y que Él nos cambie del todo ese corazón de piedra por un corazón de carne, que lo ame, que renuncie a todo lo que el Eterno aborrece, que vengamos en obediencia con gozo, que veamos nuestras vidas transformadas y protegidas por la presencia de Yeshua, que nos librará de la ira venidera, y bajo las alas del Todopoderoso, donde encontramos salvación y bendición. Así que para todos un shalom muy, muy grande a sus vidas, bendiciones del Eterno, y nos veremos próximamente. Vamos a ver cómo seguimos estudiando. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shalom para todos. Amén y amén. Amén, amén, hermana Eliana. Gracias. Excelente. Bueno, uy, no vamos de tiempo. Bueno, no fue tanto. No, muy excelente. Gracias, terminamos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, bendiciones para todos. Gracias. Bueno, Hermana Lili, esperamos que, bueno, que quedemos así como muy confrontados con todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Shalom, así es. Shalom. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones para usted, maestra. Gracias. Ay, mire la Tatiana. Ay, no, Una pregunta. te quiero. Shalom. Bendición. Liliana, ¿me escucha? ¿Me escucha? Dígame, pero no le estoy Ahora mismo estamos con ese trapo, por decir, esa bandeja que nos ponemos en la boca para taparnos. Y cuando vamos a la tienda no nos dejan entrar ni comprar porque no tenemos esto. ¿Qué será cuando sea los que no se quieran poner el sello de la bestia, que no van a entrar ni comprar? Esto es como un ensayo que ellos están preparando. Nos están como aclimatando, pero bueno, por el momento, mire, evitemos problemas y nos lo ponemos y entramos. Pero tenemos que estar muy atentos cuando ya no sea el ensayo ahí de aclimatarnos, sino que nos vamos a ir preparando para resistir ese momento. Nunca se nos olvide, Yeshua dijo que nos libraría de la ira venidera. Es pegarnos de Yeshua. Olvídense que no es como que esa batalla la vamos a librar nosotros. Mire, en obediencia. Recuerden como dijo el Eterno, pueblo mío, ustedes entran en su habitación y esperen por un momento mientras pasa la ira. O sea, nosotros aquí recogiditos con el Eterno, mientras menos llamemos la atención, mejor nos ponemos el trapito un momentico y ya volvemos otra vez aquí. Mientras menos llamemos la atención, mejor. Pero unidos en obediencia al Padre. Mire, la esperanza es lo que nosotros tenemos que mirar, este mundo de cosas lindas que vienen, lo que viene detrás de todo eso, ahí es donde tenemos que poner nosotros la esperanza. Bueno, yo de verdad que un gozo verlos a todos los que están aquí con abiertos. Ay, la Margarita, mírela, ya la vi. Ay, un abrazo a todos, Magda, un abrazo. Gracias, maestra. Qué bendición, Liliana, una bendición grandísima. Liliana, Martica, que ya me hicimos la pregunta, Daniel Batista. Gracias, maestra. Ay, a todos, de verdad que los quiero mucho, un abrazo, bendiciones, y aquí seguimos, el miércoles seguimos con Lucas, y ahí vamos sacando uno tras otro. Amén. Gracias, maestra. Shalom. Un abrazo, está ahí la señora. Gracias, hermana Eliana, que el Eterno la bendiga, la siga usando. Shalom, Liliana. La siga usando, más ahora que viendo caminos, más ahora que he salido más en YouTube y llegando muchos remanentes de la casa de Israel. La verdad que el Padre la sigue usando poderosamente. Por allá que dice Liliana, bendiciones. Gracias, amén, pastor. Ay, el Padre que abre puertas, precioso. Tremendo. Le decía que impactante la semana pasada en G24, 14,000 personas escuchando el sonido de shofar. Tremendo eso. 14,000, ¿ha visto los que la han oído hasta hoy? No, ese tiempo estaba en vivo, pero cuando pusieron el sonido del shofar en ese instante, 14,000 conectados en ese momento. Escucharon el shofar a las 3 de la tarde. Hoy va como en 70 y pico el hil.
Amén. Pero los otros van por allá como en 340 mil personas que han escuchado. Mire, el Padre está haciendo cosas preciosas. Así que todos animados, porque ahora es que vamos a ver los milagros y las cosas de parte de las cosas bien bellas del parte del Eterno. Amén, así lo creemos. Gracias, hermana Liliana. Bueno, te guarde. Shalom. bendiciones entonces, los quiero mucho. Bendiciones a todos. Nos todos, hermanos. Te amamos. Chao, Liliana. Igualmente. Shalom. Igualmente. Shalom. Shalom, shalom, Liliana, también la queremos mucho. Ay, gracias, tan queridos. Chao, Liliana, muchas gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones. Muchas gracias.